elementos claves, ¿sí?, de los llamados, no solamente debates modernidad-posmodernidad, sino algunos de los elementos claves, ¿sí?, de los debates de lo posmoderno, o si ustedes quieren, ¿sí?, las formulaciones que hacen, ¿sí?, a las múltiples interpretaciones de cómo acceder al pensamiento contemporáneo. Con esto quiero decir, muy sencillamente, que uno puede pensar, como de hecho lo hicieron, ¿no?, varios teóricos en el contexto europeo occidental, lo posmoderno como el fin de la modernidad, o uno podría pensar lo posmoderno como la crisis de la modernidad, o uno podría pensar lo posmoderno como un paradigma, entre comillas, inconcluso, casi a la manera habermasiana, y que es menester retomar como para poder de alguna manera llevar adelante y consumarlo. Independientemente de esto, o independientemente del posicionamiento ahora sí teórico que hagamos de la conceptualización de lo posmoderno, lo cierto es que hay efectos de dicha discursividad de lo posmoderno que creo pueden ser abordadas hoy en día desde algunos elementos que nos brinda Rodolfo Puig. De más está decir que esto implica también posicionarse, si se quiere, desde esta, entre comillas, también historia occidental, y que en términos más heideggerianos sería justamente la constitución ontoteologológica de la filosofía, que dicho en realidad más sencillamente, aunque pueda parecer abigarrado, no está ni más ni menos que intentando plantear la historia de la filosofía occidental, ¿sí?, en sus distintos momentos, digamos, paradigmáticos. El momento, si ustedes quieren, de lo óntico en sí mismo, el momento de lo o de lo teológico en sí mismo, y el momento de lo logológico, o si ustedes quieren, del sujeto moderno en sí mismo. Digo, barriendo de alguna forma la historia de la ontología, para, desde este lugar quizás, generar un pensamiento del cual unos cuantos han intentado ocuparse también a posteriori, y es, lo digo en términos casi ya clásicos, de aquello que podemos pensar como preóntico. No me miren mal. Quiero decir esto. Quiero decir sencillamente que es posible quizás situar el discurso de Rodolfo Puig fuera de la historia de la filosofía, generando un discurso filosófico que critica la filosofía, y a partir de lo cual podemos llegar a preguntarnos entonces qué es esto que ha producido Rodolfo Puig. ¿Es filosofía? Esto que ha producido Rodolfo Puig entra en los cánones de un corpus filosófico, o bien está intentando justamente plantear que no hay corpus a priori desde el cual sostenerse para justificar lo dicho. ¿Se entiende lo que intento decir? Sí. Ella remanida, ¿no?, la pregunta
que de alguna manera también planteamos asiduamente cuando nos preguntamos acerca de América Latina, acerca de si es posible pensarlo postmoderno, si ustedes quieren, desde América Latina, cuando en realidad jamás hemos sido modernos, ni jamás hemos sido medievales, ni mucho menos clásicos. Es la instancia de lo postmoderno, un anclaje sobre el cual es posible pensar desde América Latina. Si partimos de la base de que dichas teorizaciones a nivel contemporáneo suponen la crisis o la muerte de un sujeto y por lo tanto la muerte de un objeto, o si ustedes quieren la relación sujeto-objeto, esto ya de por sí nos estaría dando como de antemano, ¿sí?, la imposibilidad de pensar la muerte de un sujeto que jamás se ha constituido como tal. Y esto es uno de los elementos claves en el pensamiento de Rodolfo Kusch, es decir, la concepción de una deconstitución originaria de dicho sujeto, o si ustedes quieren, de una filosofía que aún, y con esto definimos en parte el concepto de cultura, que aún no ha encontrado, si ustedes quieren, entre comillas, su sujeción, o dicho de otra manera, una cultura tras la búsqueda de su sujeto o la búsqueda de su propia sujeción. No voy a desarrollar, porque lo hará Carlos en el día de mañana, esta diferencia clave entre el ser y el estar, pero sí quisiera apuntar, sin complejizar demasiado la cuestión, la pregunta que creo que es una de las claves en el pensamiento de Rodolfo Kusch, y es si es posible, de hecho, pensar la categoría del estar como una categoría preontológica. Dicho más sencillamente, es posible dar cuenta de una particularidad o de una especificidad con respecto a lo latinoamericano, entendido como mestizo, entendido como el modo por el cual optan los pueblos latinoamericanos, y en esto en Kusch creo que es importante. El mestizaje, según Rodolfo Kusch, ha sido una decisión. Fue y es una de las alternativas posibles. Es, repito, una decisión. Ser mestizo o asumir o asumirse en tanto que identidad mestiza no ha sido un hecho de suyo. Los pueblos deciden ser mestizos. Y creo que en esto va de suyo también lo que en términos de Kusch es eso, una decisión ante un acierto fundante. Claro que... ¿Hasta qué hora tengo? Hasta la 1:30. Claro que la constitución de este llamado sujeto no es lo mismo que plantear su consistencia. Entre la constitución y la consistencia
creo, en términos de Kusch, hay un abismo. ¿Por qué? Porque, y en esto creo que hay una insistencia a lo largo de muchos de los textos de Rodolfo Kusch, si bien se aboca a pensar la problemática de la cultura latinoamericana, o de la sujeción, si se quiere, latinoamericana, a él le interesa